Gloria al Señor Jesús. Qué bendición poder estar congregados en esta hora. En el nombre de Jesús, saludo cristiano para todos y cada uno de ustedes. Vamos a leer la escritura, Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Gloria al Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo número 16. Voy a leer el verso 24. Gloria al Señor. Aleluya. Es una gran bendición poder comer la palabra de Dios. ¿Cierto, hermanos? Es de gran edificación y alimenta nuestra alma. San Mateo capítulo 16, verso 24 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Tome su cruz y sígame. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que en esta hora hable a nuestra vida, hable a nuestro corazón, conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Toma tu cruz y sígueme. Padre celestial, te adoramos. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Oh Rey maravilloso. Estamos delante de tu presencia, Señor, y necesitamos comer tu palabra. Necesitamos oír tu voz, mi Dios del cielo. Tú eres santo, tú eres maravilloso, Rey de reyes, Señor de señores. Usa mis labios, mi mente, mi corazón, unge los oídos de tu pueblo. Dame palabra de inspiración, Señor, conforme a nuestra necesidad. Cristo Jesús, te adoramos. Amén y amén. Por favor, tome asiento, hermano. Gloria al Señor. Toma tu cruz y sígueme. Aleluya. Sabe, hermano, que a veces cuando va pasando el tiempo pareciera que uno olvidara lo que realmente significa seguir a Cristo. Amén. Hoy en día, en esta época moderna, donde todo el mundo quiere estar como a la moda y en la onda de la actualidad, como dicen los jóvenes, ¿cierto? Donde hay tantos íconos, donde hay tantos ídolos, donde hay tantos derroteros por seguir, y la gente ve tantas cosas y quieren compararse con tantas cosas, muchos modelos a seguir. Qué bueno que nosotros los cristianos sepamos y entendamos, hermanos, que realmente tenemos que ser diferentes. Que tenemos que ser diferentes. Hace años, hermano, era fácil identificar un cristiano en la calle. Bueno, no dicen amén. Pero uno iba por la calle y uno miraba a una persona, esa persona es cristiano, esa señora es una cristiana. Lamentablemente hoy en día es más difícil poder identificar, porque parece que no estamos reflejando lo que deberíamos de reflejar, y parece que no estamos mostrando lo que realmente debemos mostrar. Amén. Y es a Cristo en nuestra vida. Nosotros
Debemos de ser personas, hermano, que la gente nos mire y diga: esta persona es diferente. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Y le pregunten a uno: venga, usted es cristiano, ¿cierto? Porque aunque la gente es inconversa, ellos saben que ser cristiano es ser diferente. Pero también estamos en una época en la que todo el mundo se cree cristiano, entonces, ¿cierto? Usted va a su empresa, a una universidad y lo ven: ¿usted es cristiano? Ah, sí. Ah, yo también. Y uno mira a las personas y dice: que esta persona supiera lo que realmente es ser cristiano. Dios siempre, hermano, ha querido un pueblo, ha querido una estirpe, una nación que realmente marque la diferencia, que realmente se vea y se hagan sentir, amén, que somos conforme al modelo no del mundo, sino conforme al modelo de Dios. Y a muchas personas les está costando mucho estar conforme al modelo de Dios. La gente quiere estar conforme a su propio modelo o al modelo que el mundo le está planteando, las redes sociales, los medios de comunicación, la época. Pero yo no sé si usted realmente, hermano, se está acomodando al modelo de Dios. El modelo de Dios dice: preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y caminad por él. Y nosotros no podemos, hermanos, contestar como le contestó el pueblo de Israel a Jeremías: no caminaremos. Imagínense Jeremías predicándole al pueblo, diciéndoles: preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino. Y ellos literalmente le contestaron: no caminaremos. Caminaremos a nuestra manera, caminaremos a nuestra forma. Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice que en la época de Jeremías había muchos profetas. Había muchos profetas. Habían profetas verdaderos y profetas falsos. Y los profetas falsos le predicaban al pueblo lo que el pueblo quería oír. Y le decían al rey lo que el rey quería oír. Pues yo quiero decirle, hermano, que usted no va a venir aquí a oír lo que usted quiere oír. Usted vendrá a oír lo que Dios quiere decirle. Porque si usted quiere venir acá a oír lo que usted quiere oír, pues quiero decirle que está en el lugar equivocado. Aquí venimos a oír lo que Dios quiere decirnos. Y yo estaba pensando en esos profetas en la época de Jeremías. ¿Por qué eran llamados profetas? ¿Por qué eran considerados profetas? ¿Será porque Dios los llamó? Pudo ser posible que Dios los llamó a predicar, a profetizar, a enseñar, a guiar al pueblo. Pero hubo un momento en sus vidas en que ellos tomaron otro camino, tomaron otro sendero. Hubo un momento en que esos predicadores, esos profetas comenzaron a desviarse de la palabra, y el pueblo, que no es tan fácil guiarlo por un camino recto, y el pueblo que no es tan fácil llevarlo por un camino de justicia, de verdad, de consagración, que no es tan sencillo, entonces comenzaron a acomodarse a lo que esos profetas falsos les estaban diciendo. Y cuando vino la verdadera palabra de Dios, entonces no la creyeron. Ya la gente comienza a creer: no, ese pastor es muy anticuado, esa predicación es como por allá de la época no sé qué. Hermano, es que usted lleva muchos años en el evangelio y ahorita las cosas son diferentes. Pues puede que las cosas sean diferentes, pero el Dios que yo predico es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Dios sigue siendo el mismo.
Y así sea el Antiguo o el Nuevo Testamento, hermano, en esta palabra encontramos el carácter y el propósito de Dios. Vea, hermano, Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto. Cuando los hebreos vivían en Egipto, aunque eran esclavos, ellos tenían su manera de ser, su manera de vivir, porque ellos todavía no conocían a Dios. Muy pocos entre ellos adoraban al Dios de Israel, de Isaac y de Abraham. Porque a Egipto llegó Jacob con otras 69 personas. 70 personas entraron en Egipto a causa de la hambruna. Amén. Dios llevó a José a Egipto para salvar a su padre y a su familia. Y por eso, hermano, usted conoce toda la historia de José en Egipto, cómo llegó siendo un esclavo, luego se convirtió en un prisionero y luego finalmente llegó a ser el segundo hombre más importante en Egipto. Pero dice la Biblia que los hijos de Jacob comenzaron a crecer y esa familia comenzó a crecer y a multiplicarse, y llegó un faraón que no conocía ni a José, ni a Jacob, ni a ninguno de ellos, y comenzó a decir: bueno, y esta gente se están multiplicando entre nosotros, y le dio miedo. No va y sea que se levanten contra nosotros y se apoderen del reino. Entonces comenzó a subyugarlos. Pero toda esa multitud de hebreos que había ahí, ellos no conocían a Dios. Ellos habían oído, como dice la Biblia, de oídas te había oído, ¿cierto? En el libro de Job, de oídas te había oído. Bendito el nombre de Jesús. Y comenzaron a multiplicarse y fueron subyugados y prácticamente esclavizados. Y ellos seguramente en su corazón guardaban muchas de las cosas que los egipcios practicaban, que los egipcios hacían. Y cuando Dios, hermano, llamó a Moisés y sacó al pueblo de Israel de Egipto, entonces dice la Biblia que ellos salieron de Egipto, pero su corazón seguía allí. Egipto no salió de ellos. Ellos con sus cuerpos, con sus familias, con sus ganados, con sus riquezas, salieron de Egipto, pero Egipto se quedó en su corazón. Y por eso era que ellos entraban en contienda con Moisés y entraban en contienda con Dios. ¿Por qué? Porque todos eran inconversos. Que nosotros a veces creemos que esa gente era espiritual. No, esa gente era inconversa. A ellos les habían hablado del Dios de Abraham. Y bueno, y en algún momento creyeron, y por estar subyugados y esclavizados, creyeron, y bueno, vamos, salgamos. Y Dios tuvo que hacer señales gigantes para que ellos creyeran. Las plagas no fueron solamente para que los egipcios creyeran, no, era para que los hebreos creyeran que Dios estaba con ellos, pero ellos no se habían convertido. Y ellos tenían una cantidad de cosas en sus vidas. Luego, hermano, ver cómo el mar se abre en dos y el pueblo cruza, y Dios, hermano, ahoga al faraón y a sus caballos y a sus ejércitos. Todo eso era para que Israel creyera en el Dios de sus padres. Y la Biblia siempre en el Antiguo Testamento repite eso: el Dios de tus padres, el Dios de tus padres. ¿Por qué? Porque Dios hizo cosas grandes con sus padres, pero necesitaba hacer cosas grandes con ellos también. Bendito el nombre del Señor. Y cuando salieron de Egipto y vino la palabra de Dios para ellos, lo que Dios primeramente comenzó a pedirles, hermano, y a exigirle al pueblo era que no se mezclaran con las naciones que iban a conquistar. Que no fueran iguales a ellos, que no se parecieran. Y les decía: salid de en medio de ellos, pueblo mío, no toquéis lo inmundo. Y lo inmundo era lo mundano, las cosas que los pueblos paganos o los gentiles hacían, practicaban.
Porque si ellos se mezclaban con ellos, o sea, los hebreos con los gentiles, iban a empezar a tomar sus costumbres, iban a comenzar a adoptar su cultura, iban a comenzar a seguir sus dioses, iban a comenzar a practicar lo que los gentiles celebraban y hacían. Todo lo que ellos tenían, hermano, Dios quería guardar a su pueblo de ello. Y les pedía que no lo hicieran, que se apartaran. Y por eso, hermano, cuando el pueblo de Israel conquistaba una nación, entonces Dios les decía: tienen que matar a todos. Hombres, mujeres, niños, animales, al rey. Tenían que acabar con todo. ¿Por qué? Porque no podía quedar ningún vestigio de esa cultura, de esa idolatría, de esa religiosidad, para que su pueblo no se contaminara y siguiera siendo un pueblo diferente. Aló. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Desde el principio Dios estaba empeñado en tener un pueblo diferente, que pensaran diferente, que conocieran al único y solo soberano Dios, que no adoraran a otros dioses, que no siguieran a otros dioses. Eso fue lo que le pasó a Salomón. Salomón, siendo el rey, hermano, dejó de adorar a Dios y se fue tras otros dioses. ¿Por qué? Por las mujeres que escogió. El problema de Salomón no fue haber tenido muchas mujeres, porque se podía tener muchas mujeres. De hecho, la palabra adulterio, hermano, viene del hecho de tener una relación extramatrimonial. Pero si un hombre tenía 3 o 4 mujeres y con todas 3 o 4 estaba casado, no estaba en adulterio. ¿Sí me hago entender? Para que usted comprenda la idea de lo que significa esa palabra. En esa época las personas se casaban con cuantas mujeres pudiera mantener. De hecho, si en nuestro país eso lo permitieran, seguramente más de uno tendría 3 o 4 esposas. Pero estamos en un país monógamo, ¿cierto? Eso va en contra de la ley aquí, en nuestro país. Pero hay otros lugares donde la gente tiene 3, 4 esposas. Pablo le dijo a la iglesia que uno de los requisitos para ser pastor era que fuera marido de una sola mujer. ¿Por qué? Porque habían hermanos que tenían varias esposas. Eso sucedía. ¿Cómo le parece? Imagínese, mantenga una, ahora mantenga 3 o 4. Y en pandemia, ¿quién las mantiene? Imagina 3 o 4 ahí junticas, encerradas en cuarentena. Ay, hermano, cosa dura, ¿cierto? Si con una sola hay más de uno que le provoca salir corriendo. Oiga, esa gente era muy tremenda. Salomón tuvo muchas. Y el problema no fue la cantidad de mujeres que tuvo, el problema fue la clase de mujeres que tenía. Consiguió mujeres paganas, mujeres gentiles, como dicen por ahí, inconversas, ¿cierto? Qué problema tan grande en el que se metió Salomón. Y dice la Biblia que esas mujeres desviaron su corazón y él se fue tras ellas y tras sus dioses y dejó al Señor y comenzó a practicar lo que ellos practicaban. Es que cuando uno quita la mirada de Cristo y coloca la mirada, hermano, en la actualidad, en la época, en todo lo que el mundo le está ofreciendo, de seguro, hermano, le pasa como a Pedro, comienza a hundirse. ¿Por qué Pedro comenzó a hundirse? Porque quitó la mirada del Señor. Porque empezó a mirar las grandes olas, la tormenta, los truenos, los relámpagos, el viento, y comenzó a hundirse porque quitó la mirada del Señor. Necesitamos hoy gente que ponga su mirada en Dios, que ponga su mirada en el Señor, no en el hermano fulano, no en la hermana fulana, no en la congregación X, no, hermano.
Usted se mete, hermano, a las redes sociales y ve cantantes supuestamente cristianos con una voz hermosa, y cierran los ojos y levantan las manos, pero usted comienza a ver todo el grupo de gente que hay con ellos y uno dice: no, esta gente inconversa. Porque cantar bonito no significa ser cristiano. Predicar bonito no significa ser cristiano. Usted, hermano, encuentra predicadores de todas las formas y, como dicen por ahí, de todos los tonos y de todas las matices, pero el hecho de que ese mensaje suene bonito no quiere decir que sea cristiano. Cuando Dios mandó, hermano, al pueblo de Israel a construir el tabernáculo, aleluya, una de las cosas que tenía que hacer el sacerdote, hermano, era entrar, lavarse en la fuente de bronce, luego pasar al lugar santo y tomar fuego del candelabro de oro, y luego ir a encender el altar. Pero algunos sacerdotes quisieron encender el fuego del altar no con fuego del candelabro, con fuego extraño. Qué bueno que nosotros aprendiésemos a tener discernimiento y a entender, en medio de tanta iglesia, de tanta denominación, de tantos evangélicos, de tantos predicadores, de tantos supuestos adoradores, aprender a discernir, hermano, de verdad qué le está dando la gloria a Dios y qué no. Y no estar escuchando todo por ahí, ni estar atendiendo a todo, porque eso va desviando nuestro corazón y va desviando nuestro pensamiento. Y por eso es que en nuestra congregación vemos gente con actitudes extrañas, gente que pareciera que no se acomodan, que como que no les da. No, a mí este pastor no me cuadra mucho, porque le está exigiendo santidad, porque le está exigiendo decoro, porque le está exigiendo, hermano, celo. Bendito el nombre de Jesús. Y Dios le advertía al pueblo de Israel que no se contaminaran, que no se mezclaran, que fueran diferentes. Él quería que el pueblo de Israel fuera una nación diferente a todas las naciones, y que el mundo conociera, hermano, a Jehová a través del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no se prestó, endurecieron su corazón. Dice la Biblia: dejaron al santo, dejaron al santo, al punto de que se cansaron de que Dios fuera su rey y quisieron más bien que los gobernara un hombre. Y Dios les advirtió lo que iba a pasar si un hombre los gobernaba, pero ellos siguieron. Ustedes quieren que ese hombre sea su rey. Bueno, se va a apoderar de sus propiedades, va a tomar a sus hijas, les va a cobrar impuestos, les va a hacer, y ellos, ¿qué importa? Queremos un rey como el mundo lo tiene. Porque querían parecerse al mundo, porque querían ser iguales. Las naciones tenían reyes, ellos andaban por ahí supuestamente sin rey, pero es que ellos no sabían que su rey era el rey de la gloria. ¿Para qué más rey que nuestro rey? ¿Para qué más rey que nuestro Dios? No solamente rey, es nuestro Dios. Nos sana, nos conoce, nos comprende, nos guarda, nos protege, nos bendice, nos prospera. Multiplica los graneros, los ganados en los campos. Pero ellos se cansaron de eso. No quisieron ser como Dios les pedía que fueran. No quisieron ser como Dios les pedía que fueran. Y por eso el pueblo de Israel fracasó como nación de sacerdotes para Dios. Y Dios se divorció de ellos. Dios los dejó a su suerte. Los entregó en las manos de sus enemigos. Y el día de hoy Israel todavía no conoce a Dios. Todavía no conocen el significado de las profecías. Siguen esperando al Mesías. Tropezaron en Cristo. El Señor Jesús, hermano, predicándole a los judíos, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios.
¿Cómo vamos nosotros a cometer el mismo error del pueblo de Israel? ¿Cómo vamos nosotros a ignorar la Escritura? ¿Cómo nosotros vamos a tener, hermano, la disculpa de que estamos en una época moderna para vivir no como a Dios le agrada, no por andar como Cristo anduvo? ¿Cómo vamos a caminar de cualquier manera? ¿Cómo vamos a hablar de cualquier manera? ¿Cómo nos vamos a vestir como la gente del mundo lo hace? Sin decoro, sin temor de Dios, sin respeto, sin reverencia. ¿Cómo vamos a hacerlo? Y siempre nos justificamos, hermano, ¿y qué tiene? Es que yo no le veo nada, tú no le ves nada. Y es difícil un amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero es que nosotros no lo hacemos, hermano, para la iglesia, ni para el pastor, ni para los líderes. Es para tu Dios. Cuando nosotros vamos a entender, hermano, que lo que hacemos lo hacemos para Dios, lo que dejamos lo dejamos para Dios. Dios quiere que tú seas diferente, pero en verdad diferente. No importa que te llamen anticuado, no importa que te llamen fuera de época o sin gusto, no importa lo que digan, hermano. Yo tengo una esperanza en mi corazón y yo quiero que esa esperanza un día se haga realidad, hermano, y poder irme con el Señor de verdad, verdad. ¿Quién da alabanza al Señor? Estaba mirando, hermano, este capítulo 16 de Mateo, el capítulo 9 de Marcos y el capítulo 8 de Marcos y el capítulo 9 de Lucas, que hablan de este tema en el cual Jesús comienza a preguntarle a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es Él? ¿Cierto? Porque si la gente sabía quién era Él y lo querían seguir, entonces sabían a qué se iban a tener. Pero si la gente no sabía quién era Él, si tú no sabes quién es Jesús, vas a vivir tu vida cristiana de cualquier manera. Porque nosotros no vivimos para agradarnos a nosotros mismos. Si usted quiere agradarse a sí mismo, está desagradando a Dios. Y entonces, ¿a qué está jugando? Creo que estás perdiendo tu tiempo. Pasar acá toda una cantidad de años y luego el Señor venir a llevarse a su iglesia y tú, ay, ¿qué pasó? Ya, ¿qué importa preguntar qué pasó? Eso te lo tienes que preguntar es ahora ahí, ¿qué está pasando? Pero después de que el Señor levante la iglesia, ¿ya para qué? ¿Para qué el llanto? ¿Para qué? ¿Cierto? La muelera, dice por ahí una versión. Entonces el Señor Jesús comienza a decirle a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? No porque el Señor necesitaba saber, Él lo sabía muy bien. Era para que los mismos discípulos comenzaran a pensar. Si tú comienzas a preguntarle a la gente por ahí: ¿y tú qué crees que es Jesús? La gente te va a decir una cantidad de cosas. Ah, no, Jesús es tal cosa, Jesús es esto. ¿Cierto? Es la segunda persona de la Trinidad, dirán algunos, otros dirán no, ese fue un predicador, ese fue no sé qué, y hasta hay canciones acerca de eso. Muchos dirán que fue un malhechor, que un hippie, que no sé cuánto. La gente dice una cantidad de cosas. Pero finalmente Jesús le resta importancia a lo que la gente está diciendo de Él y le dice a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y fue preocupante la escena. Usted lee y se quedaron, vea. ¿Y quién es usted? Y puede que uno con palabras pueda expresar algo de Dios. No, Dios es el alfa, Dios es y usted es el creador. Usted puede decir muchas cosas, pero no decirlo con palabras, sino saber desde tu interior y de tu corazón, de lo profundo de tu ser, saber quién es Dios. Alguien dirá: no, hermano, Dios es amor.
Sí, pero no solo eso, también es fuego. La Biblia dice que Dios es fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Celoso. Pero no celos como los celos de los hombres, porque el celo de Dios está establecido y está basado en una realidad y algo que es cierto, que concuerda. Los celos de nosotros están infundados en que me parece, porque los celos, hermano, son no amor sino egoísmo. Porque cuando una persona se siente celosa, no se siente celosa porque su pareja realmente es bonita o talentosa o inteligente y esté llamando la atención de alguien, no, sino porque tiene un ego tan grande que cree que no, es que a mí cómo me van a hacer esto. Entonces es más amor propio que el amor por el otro. Pero el celo de Dios es diferente. El celo de Dios llevó al Señor a formar un azote y a tumbar todo lo que había allá en la entrada del templo. Porque el celo de su casa, dice, el celo de tu casa me consume. Y a Dios, hermano, no le gusta cuando tú estás por ahí coqueteando con el mundo. A Dios no le gusta cuando tú estás, hermano, disfrutando del mundo, queriéndote parecer en él. Que la Biblia dice, hermano, no améis el mundo ni las cosas que hay en él, porque el mundo y sus placeres pasa, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ay, hermano, es que esto es muy duro, es que esto es muy estricto, pero es que eso te lo están diciendo desde que conociste el Evangelio. El Señor sigue diciendo, si alguno quiere. Porque es que lo maravilloso del Evangelio es que Dios no obliga a nadie, a nada. Si tú le quieres servir, le sirves. Si no quieres servirle, listo, está bien. Si tú quieres ser fiel, eres fiel. Pero si no quieres, listo, no hay ningún problema. ¿Quién te obligó a bautizarte? Nadie te obligó. Hermano, es que yo no estoy de acuerdo con esta iglesia, porque esta iglesia esto. Y si no estás de acuerdo con esta iglesia, ¿qué haces aquí? Allá afuera, hay donde te reciban y te acomoden y te ponen de pastor en 8 días y quieres. Pero es que no se trata de eso. Se trata, hermanos, de estar en la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad. Allá te predican lo que tú quieras, a tu amaño, a tu acomodo. Yo sé de iglesias donde cuando están, hermano, doctrinando a las personas para el bautismo, le preguntan, bueno, ¿y usted cómo se quiere bautizar? ¿En el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Lo bautizan como quieran. ¿O quiere que te bauticen en el nombre del Señor? ¿Cómo quieres? ¿O no te invoco nada? Dime, ¿cómo quieres? Imagínese, eso tan cómodo y tan sencillo. Y llega una pareja, hermano, sin casarse. No se preocupe usted. Vea, ya el Señor lo recibió así, quédese así, no hay ningún problema. Y así se quedan. Y ahí donde lo acomoden a ustedes lo que quiera. Y le dicen, no, tranquilo, la vida cristiana va es por dentro mentiras. El que cree que la vida cristiana es algo que solamente se juega en el interior está errado, hermano, completamente equivocado, porque a Dios le interesa lo interno y lo externo también. Todo le interesa a Dios. Entonces cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo?, se quedaron callados, porque ellos ni siquiera tenían idea de quién era el Señor. 8 días antes, hermano, estaban en una barca y había una gran tormenta y llamaron al Señor porque estaban asustados y sabían, no, pues Él es el único que nos puede ayudar en esto, y fueron y lo despertaron porque el Señor estaba tan tranquilo que hasta dormido estaba. Y lo despertaron y Él se levantó y reprendió el viento, la mar, la tormenta, y ellos se codeaban y se miraban el uno al otro. Pero ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento le obedece? ¿Quién es este que a su voz la mar calla?
No tenían ni idea, estaban caminando con el Rey de la Gloria y no tenían ni idea. Gente que lleva muchos años de ser bautizada y parece que no hubieran conocido al Señor. Parece que no hubieran entendido el Evangelio. Parece que no comprendieran tantas cosas y se imaginan que eso es asunto de los pastores, que los pastores los quieren robar porque les predican de un diezmo. Parece que la gente no ha entendido tantas cosas de la verdad de Dios. Y se niegan a las bendiciones del Señor y viven su vida cristiana de cualquier manera y se creen que tienen mucho conocimiento y que se saben la Biblia entera. ¿Qué importa si se sabe la Biblia entera? No se trata de saberse la Biblia entera. Se trata de conocer y entender la verdad y saber cómo debo andar. Dice la Biblia que debo andar como Cristo anduvo. Se trata de conocerlo a Él, de agradarlo a Él, de servirle a Él, de creerle a Él. Y por allá, hermanos, si Dios no hace algo con Pedro, ellos se quedan en silencio. Pedro, hermano, recibió ahí una inspiración. No, Señor, es que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre. Aleluya. O sea, usted lo que acabó de entender fue porque yo le di la revelación. Pero también estaba callado. Y en medio de esa situación, entonces el Señor comienza a decirles que es necesario que el Hijo del Hombre padezca, que tenía que ir a Jerusalén y que allá iba a padecer, que allá iba a ser torturado, que iba a ser atormentado y que iba a morir. Y que iba a morir. Eso se los dijo a ellos antes de ir a la cruz, pero a nosotros nos lo está diciendo ahora después de haber ido a la cruz. Quiere decir que si para ellos, hermano, fue difícil haber entendido esa situación, para nosotros no, porque nosotros sabemos que Cristo fue a la cruz. Ahora los discípulos que estaban ahí no sabían el Señor cómo iba a morir. Él les decía que iba a morir. Y Pedro lo llamó y imagínense Pedro, que lo había visto hacer tantas cosas, lo había escuchado predicar tantas veces y no había comprendido a qué había venido Cristo. Y Pedro había señalado a Jesús y había dicho: no, es que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. El Señor le está diciendo: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, y no mi Padre celestial que está en el cielo. Y a los 15 minutos le está diciendo: apártate de mí, Satanás. Uy, hermano. Señor, no, ten misericordia de ti mismo. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a dejar matar? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Imagina, acabo de recibir una bendición de decir, ya el Señor lo está tratando de Satanás. Por eso la Biblia dice que el que crea estar bien, mire que no caiga, no se crea tan firme, no se crea tan maduro, no se crea que usted sabe tanto. Hermano, no sabemos nada. No tenemos la madurez que necesitamos. Estamos aquí solo por su gracia, solo por su misericordia. Si no fuera por su misericordia, ya hubiéramos sido consumidos, hermano. Ya hubiéramos sido destruidos. Estamos aquí porque alguien ha orado por nosotros, pero eso era para que estuviéramos en el mundo, hermano, alimentando cerdos y comiendo algarrobas. Tal cual el hijo pródigo, estaríamos por allá en el mundo perdidos. Si has soportado una tentación, hermano, no soportas la segunda o la tercera. Y si lo has hecho, no ha sido por tus fuerzas, ha sido porque alguien está orando por ti y porque Dios ha tenido gracia y misericordia y te ha guardado. Porque somos hombres totalmente débiles, frágiles. La Biblia dice que Dios puso este tesoro en vasos de barro para que la excelencia de la gloria sea de Él. Los vasos de barro somos tú y yo, y la gloria de la excelencia es su palabra, su presencia, su Espíritu Santo, su poder, su gracia, su misericordia, su bendición. ¿Cuántos dan alabanza al Señor Jesús? El Señor no les había dicho a ellos que iba a morir en una cruz, les había dicho que iba a morir.
pero todavía no les había dicho que en una cruz. Y sin embargo el Señor usa el modelo de la cruz para advertirles a ellos la decisión que estaban tomando, porque ellos querían ir con Él, ellos querían estar con Él. Claro, ¿quién no va a estar con una persona con ese carisma que el Señor tenía, con ese poder, con esa unción? Resucitaba muertos, imagínense, multiplicaba panes y peces, sanaba enfermos, predicaba con una autoridad, hermano. Claro, era el hombre de la época, estaba de moda Jesús, aun cuando le decía a muchos: no, no le diga a nadie lo que acabé de hacer contigo. La gente iba y gritaba, pero el Señor les decía que no lo hicieran, porque a él no le interesaba esa fama. Sin embargo, se volvió famoso Jesús por toda parte, imagínense. 5,000 hombres recibieron alimentos, sin contar las mujeres y los niños. Eso se regó la voz por toda Palestina, por toda la tierra de Israel. Y todo el mundo sabía de él y la gente quería seguirlo. Pero cuando venía la palabra, qué bonito ser cristiano, qué belleza, grupos de alabanza, tan rico estar allá, qué dicha predicar y estar ahí, ser famoso y que todo el mundo, uy, el predicador de moda, la bomba, uy, todo el mundo, es una belleza. Pero eso es solamente como una cara de la moneda. Pero cuando viene la otra cara y Jesús comienza a predicar fuerte y duro y la gente va a decir: uy, no, dura es esta palabra, ¿quién la puede? Se descarriaban y se iban. Y el Señor miraba a los discípulos: ¿ustedes que también se quieren ir? Vayan, bien pueden, hágale. Solamente que él se los dijo más bien como enojado. Y entonces una vez más Pedro era muy humilde, hermano. Para mí Pedro era muy humilde. El Señor, hermano, lo había acabado de tratar de Satanás y ahorita le está diciendo: Señor, pero ¿a quién iremos? Yo prefiero que tú me digas así, no que yo me pierda. Yo prefiero sufrir la sana doctrina, porque Pablo, hermano, dijo: sufre la sana doctrina, porque esto hay que sufrirlo, hermano. Esto hay que vivirlo en verdad y asumir las consecuencias de lo que somos. Y si toca hacer algo, lo hacemos, y si toca dejar algo, lo dejamos. Lo importante es poder ir a la gloria, lo importante es subir a su presencia, lo importante es estar con Cristo. Porque el Señor les está diciendo acá: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere. Yo no sé si aquí hay alguien que esté obligado en esta mañana, pero el Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que hacer algunas cosas. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y a mí siempre me ha llamado la atención, hermano, eso de negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. ¿Sabe que no está bien, hermano, que a uno le tengan que estar llamando la atención para corregirse en algo dentro de su comportamiento en la iglesia? Pues si a usted le tienen que estar diciendo y le dicen varias veces, quiere decir que usted está muy desenfocado. Pero una persona que sabe lo que ha creído y tiene conocimiento de la palabra y tiene el celo de Dios y tiene el Espíritu Santo, ¿para qué hay que estarle diciendo las cosas? Se supone que esa persona... Pero Pablo le dijo a los gentiles: es que ustedes se comportan como niños. No les puedo dar vianda, tengo que darles es leche. La vianda era el alimento para las personas adultas. Usted no coge un bebecito de 3 meses y le da una bandeja paisa, ¿cierto que no? La leche, bueno, los humanos somos los únicos que tomamos leche a la edad adulta, pero la leche es para los terneros, para los cachorros, para los niños. Llega un momento en que ya el ser deja de alimentarse de su madre y ya comienza a tomar alimento sólido, vianda. Muchas veces uno lee en la Biblia: pero ¿qué será? ¿Cómo así que vianda?
Entonces Pablo les decía, ustedes son como niños, yo no les puedo dar vianda, no les puedo dar alimento sólido, tengo que predicarles como a niños. Pero gracias a Dios aquí hay una congregación que sabe alimentarse de alimento sólido, que ya no necesita más leche, que sabe, hermano, comer la palabra. Dele alabanza al Señor Jesús. Niéguese a sí mismo, hermano. Vea, uno antes de conocer a Cristo, uno tenía sueños, uno tenía anhelos, uno tenía proyectos, tenía trazado un proyecto de vida, propósitos. Uno estaba lleno de cantidad de cosas. Eso era lo que uno quería, hermano, en su vida. Si yo le contara a usted lo que yo quería hacer de inconverso. Pero cuando conocí a Cristo, de pronto hubo un momento en que yo quería sostener y guardar lo que yo quería en mi corazón. Pero algún día mi madre se sentó conmigo y me dijo: hijo, si en verdad quieres ser cristiano, eso ya no te sirve. Y de pronto sentí algo de tristeza en mi corazón. Y luego de esa semana me fui para la escuela dominical y el pastor comenzó a predicar y Dios me mostró que tenía para mí otras cosas. Y aunque no había leído la escritura, ni sabía ni había escuchado lo que Pablo había dicho referente a ello, yo entendí que realmente todo eso es basura. El gozo después que escuché una predicación donde predicaron acerca de lo que Pablo había dicho, que todo para él era basura, que lo único que quería era agradar a aquel que lo había tomado por soldado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y hasta lo cantamos. Pero queremos seguir guardando cosas en nuestra vida, hermano, que no deben estar ahí. Cuando las gentes llevaban, hermanos, los animalitos para que los sacrificaran allá por sus pecados, la Biblia dice que ese sacrificio, hermano, tenía que ser quemado del todo. No podían guardar ni una pezuña, nada, todo lo quemaba. Y lo que no se quemaba ahí en el altar, hermano, lo tenían que llevar al desierto y terminarlo de quemar. No podía quedar nada. Y por eso es que David le dice a Dios: porque tú no quieres sacrificio, que yo lo daría. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Porque tú no quieres sacrificio, su ofrenda del todo quemada. Pero parece que hay cosas en nuestra vida que no hemos quemado del todo, que las queremos salvar, que las queremos guardar, como hizo Acán. Dios mandó, hermano, a quemar todo, pero Acán guardó, hermano, el manto babilónico, los lingotes de oro y las monedas. Quiso guardarse algo. No, es que esto, yo para qué voy a dejar esto. Vea, hermano, fue tanto lo que yo renuncié que una de las cosas que yo más amaba cuando era inconverso era la música. Yo era feliz, hermano. Yo me sentaba con una guitarra al frente de mi casa a las 2 o 3 de la tarde y me levantaba a las 1 o 2 de la mañana. Y yo era feliz. Y cuando ingresé a la iglesia, porque yo tocaba un estilo de música diferente, y cuando yo llegué a la iglesia, no faltó quien me dijo: no, Eduardo, esa música que usted toca es pecado. Y archivé mi pobre guitarra. Y me dolió mucho haberla archivado y dejar años, muchos años, sin volver a tocar una guitarra porque me decían que eso era pecado. Bueno, lo dijo alguien que de pronto no tenía. Si hubiera tenido más sabiduría, hubiera canalizado eso y hubiera hecho algo diferente de mí, pero la música no era pecado. Pero a mí me lo dijeron, pero yo creía tanto, hermano, y estaba tan seguro en seguir a Jesucristo que yo dije: no, si me toca dejar esto, lo dejo. Y yo dejé todo eso y mi mamá comenzó a decirme: hijo, tus amigos, hijo esto, hijo aquello. Y comenzó a enseñarme y comenzó a guiarme por el camino, hermano, de la palabra de Dios, y por eso estoy aquí hoy.
pero si yo hubiera seguido guardando en mi corazón lo que no tenía que guardar, no me hubiera negado a mí mismo. Y seguramente hoy en día todavía la carne y muchas cosas nos piden a nosotros, nuestra vanidad nos pide muchas cosas, pero si tú no renuncias a ti mismo, entonces no podrás seguir al Señor y no podrás continuar con lo que viene, que es más difícil. Porque lo primero, negarse a sí mismo, parece que era lo más fácil. Luego dice el Señor: tome su cruz. Eso es otro nivel. Negarse a sí mismo es una parte, pero comenzar a cargar la cruz, esa es otra. Ese es otro nivel. Bendito el nombre del Señor Jesús. Cargar la cruz. No, pues que yo vine al evangelio fue a gozarme. Sí, claro, vinimos a gozarnos, pero hay una cruz. Hay una cruz que cargar. Eso que uno ora por una situación y eso no cambia, y eso no cambia. Y Señor, pero ¿por qué hasta cuándo esta situación? ¿Por qué mi familia de una cosa? Y uno comienza a como a quejarse de una cantidad de situaciones y no se da cuenta que finalmente la cruz que le tocó cargar fue esa. Porque tienes que cargar una cruz. No puedes ir por la vida, hermano, boleando las llaves, tranquilo, sin parte, sin novedad. No, la vida hay que cargar una cruz. Pablo le dijo a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y si tú aceptas tu cruz y la cargas con gozo y con alegría, verás que no es tan pesada. Porque no tienes por qué cargarla tú, dice la Biblia: echa toda tu ansiedad sobre el Señor, porque Él cuida de nosotros, Él la lleva, hermano. Venid a mí los trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Arrodíllese, póngale la queja al Señor, claro, dígale. Yo me arrodillo y yo le pongo las quejas que tengo en mi corazón a Dios, y yo le digo: Señor, esto y aquello y lo uno y lo otro, y Él me lleva a un descanso. Pero cuando me levanto, sé, hermano, que esa cruz todavía está ahí, que todavía hay una situación, que todavía hay algo que cargar. Porque no podemos seguir al Señor sin cruz, porque el Señor va adelante con la cruz de nuestro pecado y nosotros vamos detrás de Él con nuestra propia cruz. Yo no sé, hermano, qué nombre le puedes poner tú a tu cruz. Para alguien será la economía, para alguien será la salud, para alguien será la familia, para alguien será... Pero hay una cruz y hay que cargarla. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, pase al siguiente nivel, tome su cruz, y ahí viene el otro, y sígame. Porque también tendríamos que analizar qué significa seguir a Jesús, qué significa andar como Él anduvo, qué significa aprender de Él su mansedumbre, su humildad. ¿Qué significa tener el sentir de Cristo? ¿Qué significa obedecer como Cristo obedeció? ¿Sabe que el Señor no necesitaba obedecerle a nadie ni nada? Pero dice la Biblia que se sujetó a sí mismo, se hizo obediente a sí mismo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Obedecer es muy duro, porque el mundo de hoy tiene una actitud rebelde. Nadie está de acuerdo con nada. Mire los noticieros internacionales, no tanto los nacionales. Mire los noticieros internacionales. En los países demócratas y capitalistas como Estados Unidos, la gente está hasta aquí. Y eso son huelgas sobre huelgas y huelgas sobre huelgas, porque no están de acuerdo con su gobierno. Y en los países comunistas, la misma cosa. Porque la gente está cansada hasta aquí del comunismo, y entonces huelgas sobre huelgas porque quieren cambiar todo. El negro quiere ser blanco, el blanco quiere ser negro. La mona quiere ser pelinegra y la pelinegra quiere ser mona. El alto quiere ser bajito y el bajito quiere ser alto. Y así sucesivamente, porque el hombre no está
contento con nada, no está satisfecho con nada, hermano. No se cansan los ojos de ver, no se cansa el corazón de desear. El ser humano, hermano, no está satisfecho con nada, porque lo único que trae satisfacción al alma es la gloria y la presencia de Dios. Nada de lo que tú puedas buscar. Tú quieres alcanzar algo en la vida y cuando lo alcanzas ya no estás satisfecho, quieres algo más y sigues así y nunca, hermano, está lleno tu corazón. ¿Por qué? Porque lo único que llena y trae verdadera satisfacción al alma es obedecer a Cristo, es obedecer su palabra, es servirlo a Él, seguirlo a Él. No importa la imagen, no importa lo que tengas, no importa lo que consigas, lo único importante es que Dios se agrade de ti. Es que Dios se agrade de ti. Que tú veas a Dios contento contigo. Muchas veces, hermano, se usa ese término, llamar a Dios a contentamiento. Y llamar a Dios a contentamiento no es simplemente decirle: Señor, conténtese conmigo. No, porque Él no es un niño. Dios estará contento contigo cuando tú realmente comiences a cambiar tu manera de pensar. Cuando tú realmente comiences a conocerlo y a entender lo que desea Él de ti. Y no ver a tus líderes y a tus pastores como alguien que simplemente te está echando cantaleta, o que te la están montando, o que todo el mundo está equivocado menos tú. Hasta que no cambies tu manera de pensar, hasta que no cambies, hermano, tu actitud, entonces no vas a comenzar a agradar al Señor. Y el Señor te está hablando y cada día te habla y cada día te llama y cada día te busca. Porque, hermano, es increíble que el Dios del cielo esté buscando a alguien como uno. ¿Qué necesidad tiene Dios de venir a buscarnos a nosotros? Y nosotros todos los días lo ofendemos, todos los días lo desagradamos, todos los días pecamos, todos los días lo ofendemos. Y Él sigue ahí buscándolo, hermano. Qué persistencia la del Señor, qué insistencia la del Señor por salvarte, por bendecirte, por llenarte, por cautivarte, hermano. Qué insistencia la del Señor por derramar su presencia sobre ti. Olvidémonos, hermanos, de la época en la que estamos. Olvidémonos de lo que el mundo nos está ofreciendo. Olvidémonos de lo que nos están proponiendo en las redes sociales. Olvidémonos de todo eso, hermano. No améis el mundo, no améis el mundo, ni las cosas que están en él. Pablo dijo que todo eso para él era basura y que lo único que él quería era agradar a aquel que lo ha tomado por soldado. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? En que esto me halaga a mí, pero aquello halaga al Señor. Entonces, ¿a quién quieres halagar? ¿Halagarte a ti mismo? ¿O halagar verdaderamente a aquel que entregó su vida en la cruz? Por eso el Señor, hermano, les dice a ellos: tome su cruz y sígame, aunque ellos no sabían que el Señor iba a ir a una cruz. El Señor les estaba diciendo que Él iba a morir, pero ellos no tenían ni idea. Morir. ¿Y cómo se irá a morir el Señor? ¿Y cómo así que va a resucitar al tercer día? ¿Y quién lo va a resucitar? Y todo eso para ellos era una gran confusión. Ellos no entendían nada de eso. Y nosotros a veces juzgamos a los discípulos y en la misma palabra decimos: pero es que esta gente sí era testaruda, como que no entendía. Pero es que no es tan fácil entender. Pero ahora que ya todo eso sucedió y sabemos que es una verdad, ¿por qué no lo entendemos? ¿Por qué no lo creemos? ¿Por qué no lo recibimos? ¿Por qué no lo aceptamos? ¿Por qué no lo vivimos? ¿Por qué no simplemente, hermano, queremos y nos proponemos, como dice la Biblia en el libro de Daniel, que se propuso? Daniel propuso en su corazón. Esto no es que tú le digas al que te está llamando la atención, al que te está aconsejando: sí, hermano, sí, claro, sí, es verdad lo que usted me está diciendo, pero apenas la persona da la espalda a usted. No se trata de eso, se trata de que tú propongas en tu corazón no contaminarte,
Algo está dañando tu vida espiritual, algo te está destruyendo y no es tu cruz, no es tu cruz. Lo que te está dañando no viene de lo externo, no viene de lo exterior, no viene de afuera. Lo que te está dañando viene de ti mismo, está saliendo de tu interior. No te deja pensar, no te deja meditar, hermano, y quieres tantas cosas en la vida y quieres agradarte y quieres verte de cierta manera. No, hermano, aquí se trata es de que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y cambiará nuestra actitud y cambiará nuestra manera de ser, hermano, nuestra manera de vivir, y Dios te mirará con ojos de agrado. Como dijo el Señor de aquel discípulo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Qué pensará Dios de nosotros? A veces queremos buscar la aprobación de los hombres, usted va a una entrevista de trabajo y, hermano, usted estudia a profundidad de qué se trata la empresa. Usted se coloca el mejor atuendo, se perfuma, se capacita. Hasta hay cursos de cómo presentar una entrevista, de cómo sentarse, de cómo tener una buena expresión corporal, facial, verbal, y eso uno hace de todo porque quiere ir a agradar a ese Señor que es primera vez en la vida que lo va a ver. Buscamos la aprobación de todo el mundo. Sabe que los hijos nos la pasamos toda la vida buscando la aprobación de los padres, y podemos llegar ancianos y si el papá o la mamá no le dice a uno que está orgulloso de uno, pasará uno triste toda la vida, porque uno quiere buscar la aprobación de sus padres. Hay quienes quieren inclusive hasta pretender agradar a un pastor, agradar a los líderes o agradar a una iglesia. Pero ¿para qué? ¿Qué te ganas tú con que tu papá tenga un buen concepto de ti? ¿Qué te ganas tú con que tu mamá tenga una buena opinión de ti? ¿Qué te ganas tú con que tu pastor hable bien de ti? Te puede poner aquí en el cargo que tú consideres más alto, ¿y para qué? Para nada. Porque, hermano, aquí lo que queremos es presentarnos delante de Dios aprobados. Necesitamos es la opinión de Dios. Necesitamos es el concepto del Señor. Por eso la Biblia dice que tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda hace, porque ¿para qué? ¿Qué se ganan? Que tu vecino sepa que tú eres esto, que diste aquello, no sé. Hermano, aquí se trata es de agradar a Dios, de agradar a aquel que nos tomó por soldados, porque cuando Él levante la iglesia, tú no vas a escuchar la voz de tu papá, ni de tu mamá, ni de tu empleador, ni de tu profesor, ni de tu pastor. Tú vas a escuchar la voz de Dios, si es que la escuchas. Porque la única manera que nosotros escuchemos la voz de Dios cuando estemos entre los muertos para ser levantados es porque estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios. El que cierra sus oídos a la voz de Dios no lo escuchará el día que Él levante la iglesia. Porque dice la Biblia: mis ovejas oyen mi voz. Será una voz conocida. No será una voz extraña, será una voz conocida. Cuando tú escuches esa voz, sea que estés entre los vivos o estés entre los muertos, hermano, tú vas a reconocer esa voz y tu cuerpo va a reaccionar a esa voz y serás transformado y serás levantado, porque estás acostumbrado a oír la voz de Dios, estás acostumbrado a escuchar la voz de Dios, a comer su palabra, a entender su propósito, a conocer su voluntad. Alabado y glorificado el nombre de Jesús. Yo no sé, hermano, cómo está usted caminando su vida cristiana. Yo no sé qué tanto ha conocido usted a su Dios. Yo no sé qué tanto conoces su voz. Yo no sé qué tanto, hermano, te has metido en la presencia de Dios. Pero aquí tenemos una bonita oportunidad en esta hora. Aquí tenemos una bonita oportunidad de ser sinceros con el Señor y decirle: Señor Jesús, oh Señor Jesús, yo necesito que de verdad trates conmigo. Yo necesito, Señor, que me transformes, porque hay muchas cosas que reconozco en esta hora que necesito cambiar, que no pueden seguir siendo iguales. Yo necesito que tú moldees mi carácter. Yo necesito que tú, Señor, moldees mi manera de pensar. Póngase en pie, mi hermano.
Póngase en pie en el nombre de Jesús y comience a hablar con Él. Dile: Señor, yo necesito aceptar que tengo una cruz. Yo necesito comenzar a renunciar a mí mismo. Yo necesito, Señor, oh Padre Celestial, aprender a andar en pos de ti, a caminar en pos de ti, a seguirte a ti. Yo necesito, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Alabanzas a su nombre, Jesús.